يا حبيبي يا محمد والصلاة على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Hermanos, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha reunido hoy, nos permite, con los medios de tecnología y de comunicación, expandir el Islam y este mensaje de luz hacia los rincones más largos y más lejanos en este mundo o incluso en nuestro país. Hoy es nuestra primera transmisión en vivo, inshallah, con el motivo de facilitar a los hermanos que debido a ocupaciones mundanas o de distancia no pueden asistir a nuestra mezquita. Esperamos que les sea provechoso a ellos y a toda la comunidad de los musulmanes en México y Latinoamérica. Nuestras pláticas, nuestras clases, siempre vamos a tratar de hablar con respecto al Islam, sin tocar políticas, sin tocar opiniones filosóficas o personales. Siempre algo que nuestro maestro, nuestro Sheikh Mahmoud Effendi nos enseñaba, era que una persona debe tener tres referencias. La primera es: Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dice esto. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, el mensajero de Allah dice esto. Y al final, Qala Ahlullah, la gente de Allah dice esto. Para poder comprender el mensaje de todos estos compañeros de Allah, para comprender el mensaje del Corán, del Hadith y de todos aquellos eruditos que nos han transmitido este mensaje a través de la herencia. Recuerden que hay un hadith que dice: al-ulama'u warasatul anbiya, y los eruditos son los herederos de los profetas. Gracias a todos ellos, alhamdulillah, hoy en una tierra tan lejana del Medio Oriente podemos vivir nuestro din, nuestra religión. Encontramos la guía de Allah, la luz del Islam, y tomamos la mano del Corán, alhamdulillah. En las aleyas que hemos empezado a recitar, al-yawma, en este día, akmaltu lakum dinakum, he perfeccionado para ustedes mi religión. Bueno, estamos hablando de la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Quién es Allah? El único Dios, el creador de lo visible e invisible, del pasado, presente y futuro, de todo aquello que se ve y no se ve. Ya lo hemos comentado. Allah ha estado en contacto con el ser humano desde su creación, desde el envío del profeta Adam alayhi salam, que la paz esté con él, a la tierra, hasta el último profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz de Allah esté con él. Para esto, el ser humano depende de en qué civilización, en qué tiempo vivía, tiene la obligación de seguir la línea profética o el mensaje divino del profeta enviado en ese momento. Si tú naciste en el tiempo de Moisés, Musa alayhi salam, voy a tratar de mencionar los nombres en árabe para no hacer mucha alusión
a prácticas religiosas de otra religión, vamos a decir así. De Musa, alayhi salam, pues tú tenías la obligación de obedecer a Moisés y seguir la Torah. Ahora, cada vez que Allah envía a un profeta, cada vez que este profeta está enseñando una jurisdicción, los siervos, o sea, la creación completa, tiene que seguir este mensaje al pie de la letra. Y todo lo que ese mensajero, siendo el representante oficial del Creador, todo lo que diga él, expresa el consentimiento del Creador en ese tiempo. Lo que nos lleva a entender que hoy en día, siendo Muhammad sallallahu alaihi wasallam el mensajero de Allah, el último profeta que ha transmitido el mensaje de la misma manera que se le dio a los otros profetas a través del arcángel Gabriel, Jibril alayhi salam, y llamando a la gente al monoteísmo, a la adoración, nosotros tenemos la obligación de seguir a Muhammad en este día, en este tiempo, hasta el fin del tiempo. Y ahora he completado para ustedes mi bendición. ¿Qué es eso? Hermanos, desde la creación del ser humano hasta hoy en día, el ser humano, por ser una creación, una criatura social, siempre sus necesidades, sus deseos van cambiando de acuerdo a la condición política e incluso geográfica del mundo. Por eso Allah baja de diversas jurisdicciones para diversas civilizaciones en distintos tiempos. Pero hoy en día, tiempo donde hay tecnología, donde hay mayor tolerancia filosófica, donde hay más libertad de creencia, esto decimos entre comillas, pues hoy en día tenemos que agradecer que Allah ha completado esa bendición. Hoy estamos en Latinoamérica, pero alhamdulillah nos estamos postrando hacia Allah. Conocemos este libro, el Corán, tenemos mezquitas en diversos lugares de la Ciudad de México, tenemos mezquitas en diversas partes de la República Mexicana e incluso de Latinoamérica. Allah va a completar su luz. La va a completar aunque no le guste a los incrédulos, porque el Creador es uno y su palabra es la verdadera, es la que se va a cumplir. Por más que tú intentes apegarte a este mundo, es que es importante trabajar, sí, no te estoy diciendo que estés flojeando ahí en la esquina, pero ¿a qué venimos a este mundo? A conocer a Allah, a ganar el paraíso y ganar su favor. Y esto solamente se hace conociendo el libro de Allah en los lugares donde se enseña este libro. En este caso, pues, alhamdulillah, nosotros tenemos una madrasa. ¿Qué significa madrasa? Significa lugar de clase, una escuela islámica. ¿Para qué? Para que los hermanos entren en conciencia de lo que es el Islam. Ahora, no todo se aprende en internet. Desafortunadamente, nosotros tuvimos la obligación de entrar a este medio para alcanzar a los hermanos. ¿Por qué? Nuestro corazón está muy perturbado con el capitalismo y con nuestros propios deseos. Creemos que es suficiente venir a la mezquita una sola vez en la semana y una hora, ¿no? Sin embargo, aquí es donde vamos a ganar la llave para entrar a la vida eterna, donde realmente vamos a conseguir lo que nosotros deseamos. Por más que tú trabajes aquí, por más que seas millonario, por más que busques aferrarte a esta vida, ¿qué va a pasar? Pues vas a morir. Esperamos que Allah nos dé conciencia y seguir estas clases, tener un poco de curiosidad y estar hambriento de conocimiento, de poder encontrar el camino y la llave de la felicidad en esta vida y en la otra. Ahora, hermanos, el tema de hoy, vamos a terminar la ley. Y he estado consentido con ustedes, para ustedes, con el Islam como din, como religión. ¿Qué es el Islam? Brevemente lo decimos. Islam significa entrega, sometimiento al Creador,
sometimiento al Ser Supremo, cosa que pues me duele decir. Nosotros nos decimos musulmanes, pero estamos entregados a nuestros propios deseos, a nuestras propias prioridades. Me pregunto qué tan musulmanes somos, ¿no? O sea, el imán, la fe, es completa, no es parcial. Cuando una persona dice Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Rasulullah, ambas son aceptadas. Atestigo que no hay más Dios que Allah y atestigo que Muhammad es su mensajero, o siervo de Allah y su mensajero. Esta persona ya se considera dentro del cobijo del monoteísmo, de la última religión denominada Islam, comúnmente. Pero lo que nos falla a nosotros es la forma de vida. Es lo que nos evita realmente encontrar el sabor de esta religión. Creemos que es algo que nosotros escogemos, que podemos guiar, que podemos controlar. No. Si tú entraste al Islam, si tú encontraste esta guía, fue por la misericordia de Allah y el favor de Allah, no por tu propia cosa. Hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles. Quise hacer esta primera transmisión con la baraka del mes de Rabiul Awwal, mes del nacimiento del profeta, que la paz esté con él, pero también con la necesidad de explicar ciertas cosas acerca de la situación mundial que estamos viviendo hoy en día. Sobre todo nosotros como musulmanes tenemos que elevar la voz, tenemos que aclarar por qué Qudus, por qué Jerusalén tiene que estar en manos del musulmán, por qué estamos elevando las voces, por qué estamos luchando contra la injusticia que se está haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que está detrás de este problema? ¿Qué es lo que nos está persiguiendo? Hermanos, hay algo que se llama Hadith Qudsi. Hadith Qudsi son las enseñanzas de Allah directas al profeta Muhammad en el viaje nocturno, denominado Mi'raj. El profeta Muhammad, después de recibir la profecía y unos años después de la peregrinación, él es enviado de la Meca a Palestina, a Jerusalén, al Masjid al-Aqsa, la mezquita del Aqsa, que es la que está a un lado de la Qubbat al-Safra. Qubbat al-Safra es la mezquita amarilla que vemos ahí continuamente en las fotos de Palestina, y a un lado hay una que se llama Masjid al-Aqsa. Fue la primera Qibla. ¿Qué significa Qibla? Es el lugar o la dirección donde nosotros nos postramos los musulmanes. Al principio, las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, se postraban hacia la Masjid al-Aqsa. Rezaban o rezan hacia la Masjid al-Aqsa. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentía en su corazón que esto podría provocar una confusión en los nuevos musulmanes. Y por Allah, debido a este sentimiento, porque el profeta no inventa cosas, es lo primero que tenemos que aprender. O sea, aquí el Islam no es una religión inventada por el ser humano. Ya lo retomaremos más adelante, inshallah, este no es el punto hoy. Pero quiero aclarar eso, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no inventa leyes o versículos en el Corán. Ahora, sintiendo este miedo, Allah le revela que tiene que voltear o dirigir su cara hacia la mezquita, al Masjid al-Haram, o sea, la Kaaba en Meca. Y ese fue el cambio de Qibla, de dirección de rezo. Pero estamos hablando que Jerusalén es la capital de las tres religiones monoteístas, e incluso yo me atrevo a decir que de las únicas religiones válidas en este mundo. ¿En qué sentido válidas? Que son religiones semaí, bajadas del cielo, provenientes de Allah. Hay dos tipos de religiones: al-muharafa batil y la semaí.
Son dos religiones en la ciencia del Aqaid, del credo islámico. Las religiones Batil o Muharrafa, que son inventadas por el ser humano de acuerdo a su propia opinión, y las Sama'i, las religiones enviadas directamente por el Creador. Por supuesto, en este momento nos corresponde la Sama'i. ¿Qué es esto? Cuando Adán alayhi salam es enviado a este mundo como Khalifa, como representante de Allah, se le dan 10 hojas. Y Allah le dice: he aceptado tu arrepentimiento de lo que hiciste en el paraíso, que te provocó que se te sacara de aquí. He aceptado este arrepentimiento, te voy a mandar mi guía, y aquellos que te sigan de tu generación, ellos estarán guiados hasta hasta el fin de los tiempos. Esta línea va seguida hasta el Corán, hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando los hijos de Israel, Beni Israel, son tormentados y discriminados en Egipto, Moisés, Musa los saca de ahí con la promesa de una tierra prometida. Pero la conducta del hijo de Israel siempre mostraba contradicción a la norma celestial. Cuando Allah le dice a Musa que transmita la obligación a los hijos de Israel de sacrificar una vaca, ellos preguntan de qué color, de qué tamaño, qué tipo de vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Casi no iban a seguir la orden. Cuando va a recibir la Torah, deja a Harun, a su hermano Harun, que la está con él, como representante en el pueblo de Israel, de Beni Israel, y no vayan a desviarse. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Empezaron a adorar al becerro, a pesar de la advertencia que se les había dado. Este tipo de conducta ha continuado hasta estos días. Cuando nace nuestro profeta Isa, Jesús, alayhi salam, en Nasra significa Nazaret, en Nasra, pues él es el Nasraniyu a los cristianos. Cuando nace ahí, llega un nuevo profeta, llega una actualización de la ley divina. Pero nuevamente dicen la gente de Israel: no aceptamos a ese profeta, no aceptamos a Jesús, ni siquiera está nombrado en su jurisdicción. ¿Qué pasa? Pues persecución, discriminación, pero Allah subhanahu wa ta'ala protege al profeta Jesús, lo eleva al segundo cielo y está resguardando ahí hasta que en el último tiempo, antes del apocalipsis, antes de los últimos tiempos, baje como el Mesías, reúna a la umma de los musulmanes, de los creyentes. Pero esto no significa que sea el último profeta, porque con el sello de la profecía con Muhammad, Jesús había hecho una dua, una plegaria: ya Allah, permíteme ser parte de la umma de Muhammad, de la comunidad de Muhammad. Y se le da este regalo de ser el Mesías, de restablecer toda la Sharia, la ley divina, antes del fin de los tiempos. Y dice en un hadith muy largo que va a gobernar 40 días o 40 años. Es lo que hay una discordia en ese aspecto, de cuestión de traducción. Jesús va a gobernar con la ley coránica. No estamos hablando con el Islam, porque el Islam, nuevamente lo repito, es aquel sometido a Allah, sometido al ser supremo. Sea en los tiempos de Harun, sea en los tiempos de Salomón, sea en los tiempos de David. Hoy es el tiempo de Muhammad. A esta persona se dice musulmán, a esta persona se dice entregado a Allah. Jesús va a establecer la norma jurídica islámica, vamos a hablarlo ya como se entiende actualmente, en este mundo, 40 años. Pero, hermanos, aquí hay algo muy curioso. En un hadith narrado en Muslim,
Hoy en día tenemos que decir en no está narrado porque si no, todos son muchos. Sin embargo, no han estudiado, ni siquiera nada agarra del libro y a buscar realmente lo que es un hadith, ¿no? Pero bueno, lo ves sin rezar, bueno, no rezan, o si es mujer no se tapa, pero bueno, si Muslim dice esto, Tirmidhi dice esto, ¿no? Así somos también nosotros. Dice, Inna sa'ata. No, este es es una ley, subhanallah. Pero el hadith es, la taqumu sa'a. El día final no vendrá hatta yuqatil al-muslimu al-yahudiyya. No vendrá la última hora hasta que el musulmán guerree, entre en guerra con el judío. El musulmán. Y el musulmán eliminará. El musulmán será victorioso sobre los judíos. Este hadith, cuando es revelado, escuchen muy bien. Cuando los eruditos estaban muy extrañados, porque veían el imperio otomano, 3 continentes, o en la misma Arabia, ¿no? El número de los musulmanes había aumentado. Los eruditos dicen, ¿cómo es posible que un puñado de judíos entren en guerra con los musulmanes, los pongan en jaque, tanto así, que la tierra se va a quejar de ellos? Las aves en el cielo, los peces en el agua, los árboles y las tierras van a maldecir a los judíos. Tanto va a ser la presión de los musulmanes que creerán que van a ser eliminados. ¿Cómo es posible que vaya a pasar eso con un puñado de judíos? Sí, esa era la idea hasta hoy en día. En 1897, con el último califa del Islam, Abdul Hamid II, Padishah, gobernante del Imperio Otomano, empieza a entrar en conflicto con la continuación de la Primera Guerra Mundial. Empieza a perder tierras, norte de África, parte de media Asia y media Europa, y sobre todo en las tierras palestinas. Palestina estaba en manos de los otomanos como herencia del profeta Muhammad, herencia de los musulmanes. Nuestra segunda capital y la tercera ciudad más bendita, más sagrada para los musulmanes, la Meca, Medina y el Aqsa. Ahora, Abdul Hamid empieza a tener problemas, empieza a tener mucha presión, mucha invasión, muchas revueltas provocadas por los ingleses y por los franceses, que en ese momento estaban unidos. El Imperio Otomano estaba unido con Alemania, estaban peleando en esta como alianza, digamos. En ese tiempo hay un hombre llamado Theodor Herzl. Este hombre es el consejero sionista de ese tiempo. Es periodista, político, y en ese año se le ocurre juntar a todas las autoridades sionistas y decir, hoy si digo que he establecido el primer estado judío en el mundo, todo el mundo se burlará de mí. Pero ciertamente que después de 5 a 50 años el mundo lo confirmará. Y ciertamente después de esta fecha, de 1897, 50 años después, se establece por votación injusta, 33 votos a favor, 13 en contra, para establecer el Estado israelí. Al recibir esta noticia, Abdul Hamid dice, estas tierras no son mías, es de mi pueblo, la umma de Muhammad. Para protegerla, para mantenerla, se han sacrificado mártires y se ha derramado sangre de todos los creyentes. Para entregar estas tierras, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Lo que decía.
Ahora, eso es muy importante, hermanos. Antes de continuar con esta acotación histórica, recordamos un hadith qudsi, lo que iba a mencionar antes, por eso se perdió la línea ahí a veces. Dice, Ana Allah malikul muluk. Yo soy Allah, el gobernante de gobernantes. Qulubul muluki wa nawasihim biyadi. El cabello y el corazón de los gobernantes está sobre mis manos. Yo los tengo cortitos, como dicen aquí en México. فَإِنِ الْعِبَادِ Si mis siervos أطاعوني me obedecen, جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً. Luego que estos gobernantes sean misericordiosos sobre ellos. فَإِنِ الْعِبَادِ عَصَوْنِي Pero si mis siervos se rebelan contra mí, si no aplican mi jurisdicción, si no siguen lo que yo les he ordenado, جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِمْ نَقْبَةً Yo haré que estos gobernantes sean una tortura, sean despiadados contra ellos. Aquí hay dos razones: obediencia, desobediencia. Cada una tiene una consecuencia. Si el siervo no obedece, es obvio que Allah le va a quitar esta bendición que tiene en la mano. Si tú no sabes, si no sabes aprovechar esta oportunidad, pues te lo quito. Yo me acuerdo muy bien, mi padre me decía, cuando yo estaba en primaria, si no me estudias, yo era bien flojo. Yo sí, me hicieron estudiar en una escuela católica, imagínate, ¿no? Yo. Pero bueno, me parecía mucha hipocresía lo que había ahí en esa escuela, pero bueno, ese será otro tema. Me decía, mira, estoy pagando tanto de colegiatura y esto y esto. Si tú no agradeces, te saco de ahí. Y yo le decía, pues gracias, ¿no? No, el agradecimiento no solamente es decir gracias, es estudiando, respóndeme. Mi padre siempre me decía así, respóndeme. Hasta que reprobé. Fíjate, no tenía la conciencia de lo que era perder esa bendición. Me expulsan en el primer año de preparatoria y caigo en una escuela, pero bien buena. Es que nosotros, los mexicanos, realmente tememos caer en ella, ¿no? Y recuerdo muy bien entrar ahí y ver hombres de 40 años, 30 años queriendo terminar su preparatoria, gente que durante clase pues se drogaba, gente que en la clase pues traían armas y todo esto, y realmente fue cuando dije, ay, ¿qué hice? Pero eso me hizo reflexionar y seguir adelante. Ya pues, alhamdulillah, después estudiamos, terminamos, fuimos a la madrasa en Turquía, estudiamos y todo lo que continúa. Pero bueno, Allah nos ha dado la bendición de ser musulmanes, pero si no obedecemos, nuestras cabezas, nuestros líderes, serán dictadores contra nosotros. Pero que en la continuación de este hadith te dice, por eso, siervos míos, no estén quejándose de sus regidores, de sus gobernantes. No se estén quejando, es su culpa. Si hay un buen gobernante, será porque ustedes se lo merecieron. Si no hay, es porque no se los merecen. Punto. No estén ocupados en insultar a los gobernantes. Por lo contrario, arrepiéntanse, regresen a mi línea, para que yo les perdone. Dice Allah hacia Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ey Muhammad, dile a mis siervos que siervos míos, aquellos que han sido crueles consigo mismos, no pierdan la esperanza en Allah. Ok, fallaste hoy, fallaste mañana, pero no continúes así. Tarde o temprano busca el arrepentimiento. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Allah perdona todos los pecados porque Él es el más perdonador, el compasivo, pero también Allah pone como condición
en esta ley, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, y regresen a su Señor, regresen. Estás, ok, sí, te dices musulmán, pero no estás en la línea del Islam. Regresa a tu Señor, وَأَسْلِمُوا, entréguense nuevamente lahu para él. Min qabli an yatiyakum al-adab, antes que la tortura les llegue, antes que un castigo les llegue. Thumma la tunsarun, después no van a ser ayudados. Cosa que esto me lleva al asunto de hoy en día, hermanos. Palestina, Jerusalén, le pertenece a Allah, le pertenece a los musulmanes. Es nuestro derecho jurídico y religioso que esa tierra nos pertenezca. ¿Por qué? Porque el último mensaje es el Corán, es el Islam, el último profeta es Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Todos sus seguidores son los creyentes y los piadosos. Así Allah, esa tierra nos pertenece. Pero, nosotros los musulmanes no estamos siguiendo nuestra religión, no estamos viviendo como se debe. He visto en las investigaciones audiovisuales que hacen en internet un experimento social. Entran a un barrio judío en Palestina y subhanallah, todos en la mano tienen una Torah, todos están vestidos como judíos, todos están siguiendo su jurisdicción, no comen cosas sospechosas, no están diciendo groserías, las mujeres por su parte, los hombres por su parte. Las sinagogas están llenas, no tienen televisión, no tienen internet. Eso se pasan estudiando. Tanto así que cuando una persona ajena, yo vi que era un español el que había entrado ahí, entra, le dicen, ¿sabes qué? Este hombre no puede estar aquí, sácalo de aquí. Porque saben cuál es el peligro de meter a una persona ajena de su religión que va a esparcir la enajenación que tienen del capitalismo y de la falsedad religiosa que trae en su comunidad. Pero, incluso aquí en México, o sea, en determinadas colonias, ves que las sinagogas están llenas, los judíos están paseando con su kippah, lo que traen en la cabeza. Están vestidos todos de la misma manera, negro, con sus chinos, etcétera, etcétera. Y nosotros los musulmanes no estamos vestidos así. Los musulmanes no venimos a la mezquita. Las mezquitas están vacías, pero en internet están llenos. 5.000 musulmanes en internet. Por favor, o sea. ¿Y así quieres que el Islam venga a México? ¿Así quieres una mezquita? Yo te mando a traer dinero. Yo consigo financiadores, lo que sea, para abrir una mezquita de 6 minaretes con tipo mezquita azul en Estambul. Pero no vas a venir, no quieres venir, no te dejan venir, para algunos, ¿no? Está lejos, hace frío, no tengo dinero. Subhanallah, vemos, aquí estamos cerca del Estadio Azteca, hay un partido, el clásico de clásicos. El hombre viene desde Texcoco con toda su familia, persona humilde, que si le preguntas en otra situación, que si te puede prestar dinero, no, ¿cómo? Estoy bien drogado, no tengo dinero, no hay bar, no hay chamba, pero aquí está en el partido. Ese amor que tiene hacia el partido, hacia el fútbol, lo lleva hasta acá, pero tú no tienes el amor hacia Allah. Pero sí, para hablar tienes el valor. Cuando se trata de este asunto de Palestina, agarras tu banderita y dices, liberen a Palestina, y lo pones en tu Facebook. Facebook es de los judíos. Si quieres, y a veces sale esta moda de los boicots económicos contra Israel. Hermanos musulmanes, en una semana no vamos a tomar Coca-Cola, no vamos a tomar esto, no vamos a comprar productos israelíes. Sí, mashallah, que gente de taqwa. Pasa una semana y ese hombre ya está comprando a mayoreo la Coca-Cola. ¿Y es qué pasó? Hermano, es que no la puedo dejar, está bien buena, dice. Este es el musulmán, hermano. Este es el problema que hay hoy en Palestina. Los hermanos palestinos fueron engañados por los ingleses, por el capitalismo, occidentalismo. Nuevamente, retomando ese experimento social, ponen la cámara a un barrio palestino y te juro que ninguno está con la cabeza cubierta. Ni siquiera un tape normal, una tapilla de estos, me da el micrófono, ni modo.
Estos, ¿no? Ya sabes, los que están puestos ahí. Pequeñitos. Ni eso. Todos, absolutamente todos, traen sus jeans, sus t-shirts, puro Levi's, todo ese tipo de marcas, saben, ¿no? De centro comercial, en la mano piedras. ¡Libera Palestina! ¡Libera Palestina! Primero libérate tú de la trampa del judío y después empieza a aventar piedras hacia los soldados. Allah no te va a dar éxito hasta que tú no regreses al día. No te va a dar éxito hasta que tú no des prioridad al Islam. No te va a dar éxito hasta que tú no conozcas este Corán, tu libro, y estés día y noche aprendiéndolo, estudiándolo. No va a tener éxito hasta que las mezquitas aquí en México, o incluso la mezquita Al-Aqsa, esté llena. Sí, en el Juma todos, en el Ramadán todos, pero entre semana no hay nadie. Hermano, ¿vienes a la mezquita? No. Tengo cosas que hacer, simplemente no puedo venir. Subhanallah. Pero bueno. En el hadith que decíamos, primera acotación histórica, Abdul Hamid pierde las tierras en Jerusalén. Los ingleses las toman, las invaden, y en la declaración de Balfour en 1917, con este primer ministro Winston Churchill y todo entran al acuerdo con la orden de la suprema y majestuosa reina de Inglaterra de formar un estado israelí, judío, en las tierras palestinas. Antes de esta declaración, desde 1914, ya cuando las tierras empezaron a perder después de la caída del Imperio Otomano y de la invasión del inglés a Palestina, los ingleses empezaron a proporcionar dinero a los judíos europeos. Entonces tú empiezas a ver una migración completa hacia Palestina. En 1914 estamos hablando que había 85,000 judíos. En 1929, 170,000 judíos. 1936, 400,000 judíos. En 1943, 539,000 judíos. Al llegar estas personas con la idea de que se ha recuperado la Tierra Santa, la Tierra Prometida, empiezan a dejar sus negocios en Europa y se establecen en las nuevas, ilegalmente, o sea, te quiero decir ilegalmente. Ok, sí estaban avalados y apoyados con el gobierno inglés, pero se empiezan a establecer en el sur de Palestina, poco a poco. Llegaba una familia, lo primero que hacía era poner un campo, después una carpintería, restaurante, un gremio, la amurallaban y ponían torres de control. Ahí tienes un barrio. Después en otro, otra familia en otro. Y se empezaron a expandir. Lo único que hacían, en ese tiempo, los judíos no atacaban, no hacían nada. Solamente se establecían. Llegaban y hacían acto de presencia ahí. Una tras otra. El musulmán que se encontraba ahí ya estaba enajenado con la idea que le había puesto Inglaterra a través de los árabes, porque los árabes le dieron la espalda al Imperio Otomano. A eso voy. Viene este hombre de Theodore Herzl, va con ellos, se entrevista con ellos y les habla que los otomanos no les daban lo que les correspondía, no respetaban sus derechos, y explota este nacionalismo árabe que lleva a la traición del Imperio Saudí a los otomanos, dejando Palestina a la intemperie, a la deriva. Llega el occidental, se establece ahí, mete al judío, empieza a crecer, y en estos tiempos, antes de la fundación de este estado ilegal, invasor, estamos hablando que en 1943 al 48, en esos 5 años, ya cuando empieza a aumentar el número de judíos en esta tierra, el inglés empieza a perder el control. Porque, curiosamente, el inglés educaba al judío en armas, les daba instrucción de arte marcial, les daba defensa personal,
Y la ayuda de Estados Unidos y de Inglaterra permitió que ellos se armaran. Un plomero, bueno, no sé, un plomero, vamos a decir así, un carpintero, un maestro, un campesino, tenía la capacidad de utilizar armas de alto alcance, militares. Y ahora, el árabe que ya sabía, es que soy árabe, yo soy el heredero del profeta Muhammad, y no, por ejemplo, este turbante, es la herencia del profeta, ¿qué decía en el hadith? Inna faqat baynana wa bayna al-mushrikin al-aymamatu al-qananis. Sin duda que la diferencia entre los musulmanes y los asociadores es el turbante en nuestra cabeza. Pero ellos lo tomaron, no. Si los otomanos se visten así, nosotros vamos a poner esa cosa que es como trapo de tortilla y su cadenita de jurisdicción que no se encuentra en Islam. Y se lo digo aquí abiertamente y reto a todos que vengan aquí a que pongan sus fuentes. No hay. Y no puedes hablar. Eso es bid'ah. Esta cabeza del árabe, que nosotros somos árabes, yo soy el que entiendo el Corán, tú no sabes, tú eres tal, llevó a su debilitación, llevó a dejar, dice, ok, no salimos del imperio de otomano, ya somos libres, pero si estás perdiendo ya el soporte académico, educativo que te daba un Estado islámico en ese momento, te vas a quedar solo en un mundo que se está estableciendo en ese tiempo, en contra del Islam, en contra de tu din. Por supuesto que estos hombres se quedaron atontados, aturdidos de lo que pasaba. Un judío que ya viene con estrategia militar, con apoyo económico y pues con el castigo de Allah, como lo que decíamos, si eres rebelde contra mí, yo creo a tus gobernantes como dictadores, como represalios. Empieza a aumentar. Inglaterra empieza a temer, entra a un pacto con Israel, le dice, ok, yo te dejo ahí, ya me voy. Los dejan ahí. La mitad, ya estamos hablando que, si lo vemos de esta manera, la mitad del sur hacia el centro, sin incluir Jerusalén, yendo a, bueno, depende de ustedes, hacia el oeste, Tel Aviv, la hacen su capital y no paran ahí. Es cuando ya en 1947 empieza la guerra israelí-palestina, conflicto israelí-palestino, porque ya se dan cuenta que están perdiendo su territorio. ¿Y qué pasa? Pues Israel, teniendo la educación militar necesaria, oprime al gobierno palestino, lo empuja sin tener todavía un respaldo jurídico o legal para hacerlo. Avanza, se establece el consejo que en la ONU, y ya en 1948 se establece el gobierno israelí, el Estado israelí, con la votación de 3 países. Fue una invasión, pero ahí no termina el asunto. Digamos que se llegó a un acuerdo, digamos que se llegó a una tregua, la mitad del territorio palestino a Israel y el superior a Palestina. ¿Por qué esta tribu, estas personas, continúan su expansión por el este, por el occidente, llegando hacia arriba, no respetando que el este de Palestina, de Jerusalén, le pertenece a Jordania en ese tiempo también, y el oeste a ellos, entre comillas, digo entre ellos, comillas, porque realmente me gustó mucho el comentario que hizo este hombre de Norcorea. Realmente no estamos hablando de política, nosotros no apoyamos a los kafires, a los incrédulos. Hay algo que se dice milletun wahid, los incrédulos, el kufr es un solo pueblo, como es bien y el mal, día y noche, así. No puedo hablar de que esta persona sea muy buena, ¿no? Pero bueno,
Hay una dua que hacemos nosotros siempre a través de la oración. Allahumma ashghil zalimina bil zalimin. Ey Allah, ocupa a los crueles con los crueles. Y pues, alhamdulillah, pues, si Allah va a poner a estos hombres coreanos como prueba para los estadounidenses, qué bien para nosotros. Qué bien. Mientras dos leones están peleando, la selva es tuya. ¿Cierto? ¿Qué dijo el hombre Kim Jong-un? Dice, ¿acaso existe un estado o un país nombrado Israel para que su capital sea Jerusalén? Wow, mashallah. Así, eso es tener valor. China, Rusia y todo el mundo se está levantando contra esta propuesta absurda, ilógica de los Estados Unidos, porque, lo reitero, Palestina, Jerusalén, le corresponde a los musulmanes, le corresponde a Allah subhanahu wa ta'ala, al único creador. Ningún ser humano puede ir en contra de esto. Y todo el mundo se va a ir encima de este hombre, y a todos los que sigan esto. Que decía el hadith que estábamos leyendo al principio, لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. No va a explotar el fin del mundo, no va a venir el fin del mundo hasta que los musulmanes peleen con los judíos. فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ. Los musulmanes eliminen a los judíos, tanto حتى يغتبي اليهودي من وراء الحجر والشجر, hasta que los judíos estén escapando y se escondan atrás de las piedras y de los árboles. Pero Allah, que es el poderoso, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, sin duda que Allah es poderoso sobre todas las cosas, hace lo que Él desea. Kun feyakun, que diga es y es. Va a hacer hablar a las piedras y a los árboles, tanto así que ellas dirán, Ya Muslim, Ya Abdallah, Hada Yahudi, Khalfi. Ey musulmán, ey siervo de Allah. Fíjate cómo están contestando. O sea, las piedras y los árboles van a hablar para el musulmán, no para otras personas. Para el musulmán, ey muslim, ey musulmán. Ya Abdallah, ey siervo de Allah. Hada Yahudi, aquí hay un judío. Khalfi, atrás de mí. Ta'al faqtulhu. Ven y elimínalo. Y los musulmanes van a empezar a ir a eliminarlos con la guía del Mahdi alayhi salam, y después de que Isa alayhi salam haya matado también al anticristo, al Dajjal alayhi salam, todos los árboles van a hablar illa gharqad, a excepción del árbol gharqad, que se dice en árabe, en español es la nitraria, es un árbol nitraria. Realmente no soy botánico, no podría decirte cómo es este árbol, pero es fácil encontrarlo en internet. Porque este es el árbol de los judíos. Y curiosamente, ellos, Israel está poniendo un campo enorme de nitraria sobre Israel y sobre Siria también. Curioso, imagínate, todo va sobre la religión. Pero a fin de cuentas, tarde o temprano, esto, hermanos, que estamos viviendo es el inicio del fin de los tiempos. Si de por sí ya estamos en el Akhir Zaman, en el último de los tiempos, ya estamos en el último punto, en la última gota que va a derramar el vaso. Por eso, Allah nos dice, Tubu ilayya wa'qifhum alaykum. Arrepiéntanse, acérquense a mí, para que sus gobernantes sean misericordia. Anibu ila rabbikum, regresen a su Señor. Waslimu lahu, vuelvanse musulmanes nuevamente. Min qabli ayatiyakum al-'adhab, antes de que llegue un tormento para ustedes. Yo llamo a todos los hermanos mexicanos musulmanes y a todos aquellos que nos estén siguiendo a tomar este asunto en serio. En serio. Si mañana explota una tercera guerra mundial, de nada te va a servir tu trabajo en Santa Fe. Santa Fe. Tu trabajo en Santa Fe, tu trabajo en San Jerónimo, tu trabajo en la Roma, en Reforma. No te va a servir nada tu diploma de abogado, de ingeniero. No te va a servir nada tu madre, tu padre, tu abuelo, tus primos. Tú llegaste al mundo solo y te irás solo. Pero ¿qué llevas en las manos?
eso ya depende de ti. Y eso lo vas a encontrar en las mezquitas, lo vas a encontrar en este camino. Palestina solamente se va a salvar cuando los palestinos sigan el Corán, cuando los palestinos se alejen del occidentalismo, cuando se alejen de todo tipo de inclinación hacia los enemigos del Islam. El musulmán se va a unir cuando siga la única referencia, que es el Corán y el Hadís, y solamente encontraremos la victoria cuando nosotros estemos unidos de esta manera. Pero desafortunadamente hoy en día, incluso en esta tierra, aquí en México, siendo una minoría de musulmanes, estamos peleando entre nosotros cosas que no tenemos que hacer. Te atreves a decir que este es desviado, este es desviado, este es desviado. Sin embargo, hoy tenemos que estar juntos para darle fuerza a los musulmanes y a nuestros hermanos que están derramando sangre en Palestina. Hay muchas razones, hay muchas cosas que se tienen que hablar con respecto a esto que está pasando hoy en día. Pero para terminar el Sohbet, tenemos que recordar que esto es nuestra culpa. Nosotros permitimos que los judíos, que los incrédulos avancen, como lo estamos haciendo hoy en día. Si tú no estás aquí hoy en la mezquita, estás apoyando a los kafir. Si tú no estás estudiando, estás apoyando a los kafir. Si tú no utilizas un taque, si tú sigues utilizando tu t-shirt con la bandera de Gran Bretaña o de Estados Unidos o lo que sea, va a continuar el asunto así. Los musulmanes tienen que despertar. Los musulmanes tienen que saber su historia, tienen que saber su libro para poder darle la respuesta al enemigo. Es el punto que nosotros tenemos que aprender y establecer en nuestra vida. Que Allah le ayude mucho a nuestros hermanos en Palestina, en Jerusalén. Nos duele mucho lo que está pasando. Yo personalmente estos últimos días estoy mal porque he visto apoyo de gente que no lo esperaba, y estoy viendo, cuando esperaba apoyo de musulmanes que tienen la barba hasta acá, están apoyando a Estados Unidos. Yo a ellos los llamo traidores. Eres traidor desde la Primera Guerra Mundial, eres traidor, eres munafiq y te vas a ir al infierno, hermano. El munafiq es el que se encuentra en el fondo del infierno, no el incrédulo. Aquel que tiene consentimiento a la incredulidad es incrédulo, es kafir. Así de fácil. O sea, ¿qué significa esta palabra, esta declaración? Todas las alabanzas son para Allah, aquel que nos permite a Estados Unidos y a nosotros gobernar el mundo. ¿Qué te pasa? Y a veces este hombre rezando, dirigiendo el salat en la Meca, en Ramadán, en Tarawih, se dice imam, es un traidor, es traidor. Es un traidor y eso no se lo va a quitar nadie. Este hombre, sus cuentas la van a dar hacia Allah. Que los musulmanes, inshallah, nos unamos, estudiemos, hermanos. Aquellos que vienen a Mezquita Coxpa, precisamente es hora de santificarlos. Aquí, mira, de aquí. Sobre todo que tú utilizas estas camisas que no son de musulmanas, que tienen esas orejitas. ¿Sabes? A todos. ¿Para qué? Para ponernos a trabajar para el Islam, para conseguir el favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Hagamos mucha duda, hermanos. No sirve de nada que estés ahorita en las calles gritando que Palestina sea libre. No sirve de nada que vayas a la embajada de Israel a aventar piedras. No sirve de nada que estés en Facebook publicando si tú no sabes quién es tu enemigo, si tú no sabes qué estás haciendo en tu vida. Si tu vida todavía está ligada por la comida del judío, por la vestimenta del judío, por toda la vida que te enseñan en las películas, tú no vas a poder ayudarle a los palestinos en nada, y tú eres culpable de que niños inocentes están siendo torturados en este país. Que Allah nos permita obtener la victoria. Inshallah, continuaremos esta plática cada domingo y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros para
establecer bien la línea de conocimiento y la unión entre nosotros para poder así fortalecer al Islam en México y en Latinoamérica. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatiha.